llamada de Rickettsia y Clamidia. Estas dos bacterias tienen como característica que ser bacterias intracelulares. Tienen otra característica que cuando nosotros lo vamos a cultivar, no lo podemos hacer en los agares como normalmente hemos usado con las otras bacterias. Estas necesitan células vivas y por lo tanto en un momento dado, parte de la historia, se creyó que eran virus por las características que tienen para ser cultivados o aislados. Entonces vamos a conocer un poco de estas dos bacterias. La siguiente. Siempre es bueno comenzar cuando se habla de Rickettsia y Clamidia por la taxonomía. Taxonómicamente, Rickettsia viene del orden de Rickettsiales, de la familia Rickettsiaceae. Ahí verán que ustedes tienen, inicialmente eran 3 miembros, pero ahí ven en la parte resaltada de rojo que orienta, es una nueva familia que ingresa a esta orden de Rickettsiales. La tribu Rickettsiae y el género Rickettsia. Lógicamente, sin considerar a la Orientia, antes solamente había 2 grupos. El grupo de las llamadas Rickettsia que producían fiebres manchadas y el grupo de Rickettsias que producían tifus o grupo tifus. Cada uno identificado una determinada especie. Desde el punto de vista epidemiológico, más importante es el grupo tifus, donde Rickettsia prowazekii y Rickettsia tifi son las especies destacadas. Y Rickettsia prowazekii es lo que se conoce o lo que va a producir lo que se llama el tifus epidémico, mientras que la Rickettsia tifi es lo que va a producir el tifus endémico. Mientras por el grupo de las Rickettsia que se catalogan o se clasifican con fiebres manchadas, Rickettsia es la especie, digamos, representativa. Pero también está la Rickettsia suxasumuchi, que pertenecía a este grupo de fiebres manchadas. Pero ahora, con la aparición de esta nueva familia de la Laurentia, se ha formado un tercer grupo, que es el tifus de los matorrales, donde la especie representativa es la Rickettsia suxasumuchi. Lógicamente, las especies del grupo de fiebres manchadas son las mayor cantidad que se presentan. Hay otras más de 20 especies que pertenecen a este grupo de fiebres manchadas. La siguiente. Esta aparición del grupo de tifus matorrales, si regresas un ratito al anterior, se basó en comparaciones hechas en la secuencia del gen 16S del RNA de estas bacterias. Mediante esta identificación se pudo diferenciar y aparecer este nuevo grupo llamado tifo de los matorrales. Ahora sí, la siguiente. Entonces, ubicados ya dentro de la taxonomía, vamos a hablar algo general de las Rickettsia. Son bacterias aeróbicas gram negativas. Son altamente pleomórficas, entonces se pueden presentar como cocos, pueden presentarse como bacilos o cocobacilos. No son formadoras de esporas. Son bacterias muy pequeñas. Miren usted, es lo que mide, ¿no? De 0,7 a 1 micrómetro de largo por 0,3 a 0,0 micrómetros de ancho. Es una bacteria intracelular. Lógicamente el término de parásito obligatorio, digamos, no encajaría, pero sí es una bacteria intracelular obligatoria.
y tiene un gran tropismo por las células endoteliales. O sea, su patología que produce va a comprometer esas células endoteliales. ¿No? Recuerden ustedes, tenemos células endoteliales en los vasos sanguíneos, entonces se imaginarán que pueden producir grandes lesiones endoteliales como vasculitis, por ejemplo, ¿no? Que es una manera de presentarse clínicamente. Tiene una pared celular trilaminar, que es característico de los gérmenes gram negativos, y dentro de su composición van a tener lipopolisacáridos. En esta pared va a haber dos proteínas grandes de membrana externa, que es una de las características que tiene esta pared, así también como la presencia de péptidoglucano. Desde el punto de vista de la presencia de ácidos nucleicos, tienen los dos, el ADN y el ARN. Van a poseer ribosomas y por lo tanto estas bacterias van a sintetizar proteínas. Cuando se hace el estudio bioquímico para determinar actividad metabólica, se demuestra que ellos consumen CO2 y producen CO2 y no utilizan la glucosa o no metabolizan la glucosa. La siguiente. Su multiplicación o su división va a ser por fisión binaria. El calor lo destruye, sobre todo cuando está por 56 grados a más en 30 minutos, o se puede usar técnicos de secados o presencia de sustancias bioquímicas como la formalina o el fenol que lo van a destruir. A pesar que es una bacteria gram negativa, no tienen una buena coloración gram, pero cuando se usa el Giemsa van a aparecer como unas bacterias de color púrpura rojizo, y cuando se usa la coloración de Jiménez o Maquiavelo llamado también, aparecen como unas bacterias rojo brillante. Habíamos mencionado como la parte introductoria que es imposible cultivar en medios artificiales, por eso utilizan células vivas para su cultivo. Entonces, de ahí nace la idea que inicialmente se fueron considerados como virus. Cuando están dentro de las células endoteliales que van a ingresar por endocitosis, se forma un fagosoma y luego este fagosoma se va a destruir o se van a liberar y en el citoplasma se va a producir su replicación de esta riqueza. Un dato importante de esta riqueza es para que sobreviva necesita la presencia de un binomio, ya sea un vertebrado y artrópodo, por ejemplo puede ser hombre piojo, rata pulga, perro garrapata, y luego veremos lo que producen desde el punto de vista de patología. Y los humanos, en este caso, son huéspedes accidentales. No son definitivos, son accidentales. La siguiente. La siguiente, delegado. Ahí ven pues, ustedes cómo se ve la riqueza mediante una coloración Giemsa y la coloración de Jiménez, o también llamado de Maquiavelo, ¿no? Un rojo púrpura y un rojo brillante. Cuando uno lo utiliza, la coloración, ya sea de Giemsa o Jiménez, para identificarlos. Ahí ven ustedes toda esa composición que ven ustedes son bacterias de riquezas y ven la diferente presentación. Pueden ser cocos, pueden ser cocobacilos o bacilos, ¿no? La siguiente. Entonces, este es el binomio que habíamos mencionado, cómo se produce ahí riqueza Prowazekii, por ejemplo, se encuentra en el piojo, ¿no? El piojo que produce pediculosis humano, y la enfermedad que va a producir es el tifus endémico. Rickettsia tiffi se va a encontrar en las pulgas de los roedores, de las ratas, y va a producir tifus endémico. Y la Rickettsia rickettsiae, ¿no? Se encuentran en las garrapatas que se encuentran pues en los perros o gatos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no? El grupo tifus, Rickettsia prowazekii, Rickettsia tiffi, y el grupo de las fiebres manchadas, donde Rickettsia rickettsii es
la especie más representativa y lo que va a producir las fiebres manchadas, ¿no? La siguiente. Miren ustedes esta distribución epidemiológica, ¿no? Entonces se la ha puesto ahí porque ahí aparecemos nosotros. Ahí está el Perú, donde se ha encontrado 2 especies patógenas de Rickettsia, Prowazewski, digamos, la que habíamos mencionado del tifus, y la Rickettsia felis. Pero también hay especies de Rickettsia que no son patógenas, como ven ustedes ahí en ese cuadrito blanco, digamos, o transparente, ¿no? Que también se suelen encontrar. Y ha habido reporte de casos de Rickettsia en Cusco o en Puno, por ejemplo, ¿no? El doctor Ciro Maguiña, que es un médico infectólogo muy reconocido, él tiene muchas publicaciones de Rickettsia, ¿no? Asociados a la prevalencia de Rickettsia prowazewski. La siguiente. Entonces, ¿cómo esta bacteria es muy patógena para el humano? Entonces, ellos tienen factores de virulencia que se caracterizan por la presencia de hemolicinas, endotoxina y la fosfolipasa A. Esos son sus factores de virulencia. La siguiente. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y un poco habíamos dicho de que mediante endocitosis la Rickettsia va a ingresar a la célula endotelial, que le encanta la célula endotelial. Y se va a producir un fagosoma. Y dentro del citoplasma, este fagosoma, digamos, se va a destruir, las Rickettsia van a salir y se van a producir su reproducción. Y cuando salen y destruyen esta célula endotelial, pueden tener 3 mecanismos. Una lisis celular que genera la Rickettsia prowazewski, la presencia de pseudosópodos y destrucción posterior, que es la lisis, Rickettsia rickettsii, y por gemación puede salir la Rickettsia rickettsii, o llamado también, como habíamos mencionado, la Orentia subsagumuchi. Al final, esto se va a traducir en una patología que se va a caracterizar por necrosis de los vasos sanguíneos, es lo que llamamos una vasculitis, porque le encantan las células endoteliales. Va a producir microinfartos y sangrado a nivel pulmonar y cerebral, y a nivel de piel vamos a ver lesiones petequiales, ¿no? Que son los compromisos clínicos y las complicaciones que produce esta enfermedad con mortalidad elevada. La siguiente. Del diagnóstico habíamos dicho de que no podemos usar un medio de agar, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que utilizar cultivos en células vivas. Entonces ahí, por eso se pensó que inicialmente eran virus, porque necesitaban células vivas para poder reproducirse. Entonces ahí usaba huevo embrionado, que se va a ver en un momento en la práctica de virología, cultivo celular, hay líneas celulares donde se produce cultivos de virus, y la inoculación de cobayos, que era una técnica antigua también para aislar virus. La siguiente. Pero nosotros podemos diagnosticar una ricketsiosis, que es la enfermedad que se conoce por Rickettsia, mediante serología, ¿no? Entonces ahí se utiliza la inmunofluorescencia indirecta, que es la prueba gold estándar para el diagnóstico de la ricketsiosis. La siguiente. Muy bien, entonces eso es con respecto a Rickettsia. Ahora hablemos un poco de clamidia, que tiene las mismas características, es decir, son gram negativos, son bacterias pequeñas, son intracelulares obligatorias, también necesitan de células vivas para poder aislarse.
Entonces, esta clamidia, desde el punto de vista taxonómico, tiene 3 especies que producen enfermedades en humanos. La clamidia trachomastis, que está asociada básicamente a infecciones urogenitales, pero también puede producir tracoma, conjuntivitis, neumonía y una enfermedad venérea que se llama el linfogranuloma venéreo, ¿no? Por ejemplo, en la práctica que ustedes fueron a buscar y que no tuvieron la oportunidad o suerte de conseguir muestras para gonorrea, tranquilamente se pudo haber traído una secreción uretral que tenía clamidia trachomastis. La otra especie es clamidia pneumoniae, que produce generalmente problemas respiratorios y que estaría relacionada con la presencia de aterosclerosis. Este es importante porque un momento dado, ¿no? Yo era residente de medicina interna en el hospital y apareció un artículo muy interesante que decía: a todos los infartos del corazón deberíamos darle antibióticos, sobre todo macrólidos, decían, y era porque apareció un estudio no muy grande en el cual a los pacientes que tenían un infarto agudo de miocardio se le hizo serología para clamidia y se encontró que la gran mayoría de ellos tenía serología positiva para clamidia pneumoniae, ¿no? Entonces, a propósito de este hallazgo, salió ese editorial manifestando que se debería usar antibióticos en los casos de infarto agudo de miocardio. La otra especie es Clamidia psittaci, que también genera problemas respiratorios. Entonces, habíamos mencionado que son bacterias pequeñas, gram negativas, intracelulares obligadas, por eso eran considerados antiguamente como virus, son anaerobias y su pared carece de peptidoglucano. O sea, es una pared típica de gram negativos, pero a diferencia de Rickettsia, aquí no tiene peptidoglucano. También tiene su doble presencia de ADN y RNA como ácidos nucleicos. Tienen también presencia de ribosomas, entonces van a generar o sintetizar sus propias proteínas. Y por la presencia, lógicamente, los ácidos nucleicos son considerados, pues, bacterias, ¿no? Tanto Clamidia como Rickettsia. La siguiente. Y un poco habíamos adelantado la taxonomía, ¿no? Presenta o sea, ya identificado, es una bacteria, filum Clamidiae, al orden Clamidiales, familia Chlamydiaceae, y el género tenemos 2, que es Clamidia y la Clamidófila, ¿no? Y las especies de clamidia son 3 especies, de clamidofila son 6 especies. La siguiente. Y ahí están las especies identificadas por género, ¿no? Clamidia trachomastis, digamos, es la especie más representativa del género clamidia. Y de género clamidófila está Clamidia pneumoniae y Clamidia psittaci, ¿no? Las especies que están relacionadas a patologías en humanos. La siguiente. Entonces podemos también mencionar que clamidia son bacterias esféricas, no pleomórficas y son inmóviles. No presentan cápsulas y tampoco no son esporuladas. Son mesófilas, o sea, crecen a una temperatura de 37 grados. Y la reproducción es por fisión binaria. Al igual que Rickettsia, se tiñe mejor con yensa y lógicamente no van a crecer en los medios cultivos artificiales. Aquí un dato importante de clamidia es que tiene un ciclo de vida, donde tiene una forma infectante llamada corpúsculo elemental, que es la parte infecciosa, y el corpúsculo reticular, que es la forma replicativa metabólica de esta bacteria. La siguiente. Entonces ahí ven ustedes que el ciclo de vida de clamidia es importante reconocer estas 2 morfologías, el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. La siguiente.
Entonces, el cuerpo elemental es un cuerpo esférico, pequeño, denso, de 0,2 a 0,4 micras de diámetro. Es la forma infecciosa, es la que va a ingresar o va a ser la que se va a fijar a la célula diana que va a infectar. Está rodeado por una doble envoltura trilaminar, una interna o llamada membrana citoplasmática y otra externa que corresponde a la pared celular bacteriana. Esta pared bacteriana, lógicamente, tiene las características de las bacterias gram negativas. La siguiente. El cuerpo reticulado es la forma metabólicamente activa. También es intracelular, se va a dividir por fisión binaria. Es más grande que el cuerpo elemental, 0,6 a 1 micra de diámetro, pero tiene una pared más fina. Tiene un aspecto granular donde se va a desarrollar el ADN y al tener una alta capacidad metabólica, el número de ribosomas va a ser mucho mayor que el cuerpo reticulado. La siguiente. Miren ustedes este esquema del ciclo de vida de la clamidia, ¿no? Desde que ingresa, que sería la hora cero, hasta que sale y va a volver a hacer su ciclo infectando a otras células, demora entre 2 a 3 días. En el primer día, prácticamente el cuerpo elemental, que es la forma infecciosa, cambia a la forma metabólicamente activa, que es el cuerpo reticular, ¿no? Para posteriormente salir a infectar otro por una lisis que va a producir en la célula, que generalmente también es endotelial, para producir nuevas infecciones y por lo tanto repetir el ciclo de vida. La siguiente. Este es un cuadro comparativo para reconocer o diferenciar un cuerpo elemental y un cuerpo reticulado con respecto a la clamidia, ¿no? Entonces, ahí fácilmente podemos darnos cuenta quién es más grande que el otro. El cuerpo reticulado, lógicamente, es mucho más grande. La pared celular del cuerpo elemental es mucho más rígida, ¿no? La replicación, lógicamente, lo va a hacer el cuerpo reticulado. Ahí podemos ver que la actividad metabólica lo tiene el cuerpo reticulado, pero la parte infecciosa lo da el cuerpo elemental. Entonces es muy importante reconocer, porque a veces se equivocan cuando a veces uno hace la pregunta sobre clamidia y confunden mucho quién es la parte en el ciclo, la parte infecciosa y la parte metabólica. O sea, hay que tener mucho cuidado. La siguiente. Aquí van a ver un cuadro en el cual las clamidias, las especies de clamidias, están relacionadas a patologías en humanos, ¿no? Clamidia trachomastis, la que tiene más relación con patología, y básicamente el serotipo 1, 2 y 3 está catalogado, produce la del linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual. El serotipo A, B, BA y C está relacionado a la presencia de tracoma, que es una lesión ocular. El serotipo D, E, F, G, H, I, J y K también está produciendo problemas oculares, pero también produce la famosa uretritis no gonocócica, ¿no? Que es un diagnóstico diferencial, pues, de la secreción uretral que puede ser por gonococo. En la dama puede producir cervicitis, salpingitis, a nivel del aparato digestivo por conducta sexual de riesgo puede producir proctitis, en el varón epidemitis, y en el momento del parto, si la madre gestante tiene clamidia trachomastis en la parte del útero, lógicamente hay un riesgo que el niño pueda adquirir neumonía por clamidia trachomastis.
Citasi no está identificado qué serotipo produce, pero produce la citacosis, que es un problema respiratorio asociado a las palomas, por ejemplo, ¿no? Clamidia pneumoniae está relacionado a las neumonías atípicas, que han escuchado alguna vez, a la enfermedad coronaria, que la habíamos mencionado, pero también a una enfermedad neurológica que se llama esclerosis múltiple, ¿no? Pero estos son solamente hallazgos serológicos, ¿no? No se ha demostrado en sí que la enfermedad coronaria pues tenga relación con la presencia evidente de clamidia pneumoniae o que la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica muy discapacitante, se relacione con clamidia pneumoniae, sino el tratamiento sería darle antibióticos y se soluciona el problema, pero no es así. Una clamidia pocorum que produce neumonitis infecciosa también está dentro de las clamidias que producen enfermedades humanas. La siguiente. Para el diagnóstico, lógicamente habíamos mencionado con anticipación. Aquí no podemos cultivar en un agar, tenemos que usar necesariamente células vivas, por eso se le consideró como parte del virus. Entonces, una de las elementos que usamos para el cultivo es el huevo embrionado. Entonces ahí nosotros, o mejor dicho, se puede aislar en la membrana sacovitelino del embrión de pollo, pero también como Rickettsia, el cobayo o el ratón también son animales idóneos para inocular y después aislar clamidia. La siguiente. Y habíamos mencionado también una forma de líneas celulares, ¿no? Entonces las líneas celulares más utilizadas son las fibroblastos del embrión de pollo, ¿no? Se conoce como ELA o VERO. La siguiente. Si nosotros queremos usar un colorante, una tinción, definitivamente ahí tenemos que usar Jiménez o Yensa, ¿no? Habíamos mencionado que una de las características, a pesar que es gran negativo, tiene una pobre visualización cuando se usa este colorante. Y al igual que Rickettsia, lo que se utiliza mucho son métodos serológicos, donde la inmunofluorescencia indirecta, como la fijación de complementos o la reacción en cadena de polimerasa, son métodos, digamos, no directos como cultivo para poder diagnosticar estas enfermedades. La siguiente. Entonces, para el diagnóstico, digamos, fino, muy aparte de la coloración que se puede utilizar, la reacción en cadena de polimerasa, pues es la que se utiliza y va a tener mayor sensibilidad, ¿no? Pero la reacción en cadena de polimerasa no es un examen cómodo, no es muy barato, entonces la prueba de fijación de complemento sería lo ideal, así como para Rickettsia fue la inmunofluorescencia indirecta, para podernos apoyar en el diagnóstico serológico por las infecciones de clamidia. Creo que es la última lámina, la siguiente. Sí, es la última lámina. Muy bien, delegado. No sé si hay alguna consulta con respecto a estas dos bacterias que, como conclusión, podemos decir que son bacterias intracelulares obligatorias, que son bacterias que para aislarse necesitan unas células vivas y que son bacterias gram negativas, pero que tienen pobre coloración para esta tinción y que utilizamos más bien la coloración de Yensa o de Jiménez, llamado también Maquiavelo, para poder demostrar su presencia, ¿no? Y utilizando, por ejemplo, Rickettsia, estas coloraciones, la coloración rojo púrpura o rojo brillante son las que nos van a poder identificar estas bacterias. Muy bien, no sé, ahí que la única bacteria de este grupo, digamos, entre Clamidia y Rickettsia,
la única que tiene ciclo biológico, ciclo de vida, es clamidia, ¿no? ¿Alguna consulta ahí, delegado? Bueno, doctor, por mi parte, no. Algunos de mis compañeros parece que tampoco no tienen dudas, doctor. Muy bien, entonces con eso termino la parte mía, la parte del punto de vista de Una, la doctor, teoría. una pregunta Bien, podría ser, ¿cómo sería la manera de usted sus preguntas para el examen teórico? O sea, ¿cómo implementaría en la etapa micro? O sea, ¿cómo preguntaría más que nada usted? pero es que, a ver, eso es, ¿cómo se llama? Sacar ventaja ¿Mm? No, es para el que, examen. sí, es que muchos compañeros míos me preguntan sobre respecto al examen teórico y A cómo... ver, a ver, a estas alturas, creo que ustedes han dado no sé cuántos exámenes teóricos. Y lo que sí le puedo decir es que ninguna pregunta está fuera de lo que se dicta. O sea, aquí nadie va a agarrar una pregunta de las exposiciones que se han hecho. Aunque podría darse, ¿eh? O sea, eh, hay momentos que nosotros hemos este, hecho preguntas, dos o tres preguntas que, digamos, como cultura general no se dictaron, pero se preguntaron. Y las respuestas eran obvias si uno había leído las diapositivas. No va a haber preguntas rebuscadas. Tampoco va a haber preguntas que digan verdadero o falso o correlaciones, nada de eso. Son preguntas directas con una sola alternativa. No va a haber alternativas múltiples. No van a poner A y B, solo C, no, eso no va a haber. Son preguntas que son concretas. Perfecto, doctor. A mí Entonces sería las preguntas que me envían los profesores, yo trato de anular las preguntas que tengan correlación. Por eso yo le digo a ellos, no me manden preguntas de correlación, ni de relación, verdadero o falso tampoco. Entonces son preguntas directas. Por ejemplo, podría decir, una de las respuestas es falsa. Y puedo poner rickettsia son gérmenes gram positivos. Y las otras alternativas están adecuadas, pero ahí usted la respuesta va a ser que la riqueza es un germen negativo, por lo tanto, eso va a ser la falsa. Preguntas así más o menos. perfecto, doctor. Entonces todas las preguntas irían de acuerdo a lo que se ha hecho en las clases teóricas y en las diapositivas. Claro, por eso siempre, bueno, por lo menos yo te comparto las diapositivas, no solamente para que lo presentes, sino para que también lo compartas a la promoción, para que tengan la parte teórica de sustento para el examen, ¿no? No sé Claro, si doctor. todos los profesores te han pasado las diapositivas para que compartas con tus compañeros. Sí, doctor. Todos los profesores han enviado sus diapositivas para compartirlos a toda la base. Ya, entonces, lógicamente ellos me mandan sus preguntas de acuerdo a su teoría que han hecho. Mm. Entonces, es lo que se va a hacer. Creo que la pregunta más pertinente sería, ¿cómo va a ser el examen práctico? Porque me lo han preguntado en mi mesa, tú mismo me has hecho varias veces la pregunta, y en este examen práctico no se va a ver láminas, no se va a ver placas de agar, no vamos a decir, reconozca usted esta colonia o diga usted si esto es una hemólisis alfa, beta o gamma. El examen práctico en este capítulo es prácticamente un examen teórico, pero de las prácticas que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, le pueden preguntar, a ver, ¿cuál de los siguientes gérmenes produce reacción o hace reacción con el agua oxigenada? Y le pueden poner, pues, E. coli, estreptococo, estafilococo, pseudomonas. Entonces, ustedes en la práctica han visto quién es
gen o aquí en la bacteria que ha producido la reacción con el agua, que es la presencia de la catalasa, ¿no? Algo así va a ser el examen práctico. Perfecto, doctor. Entonces así estamos quedando con el examen práctico que va a ser teórico, técnicamente, práctico escrito. Exactamente, ¿no? Y esa parte es la doctora Hernández la encargada de enviarme las preguntas para, digamos, el día que se desarrolle. Hasta ahora todo está encaminado para cumplirse el día 5, ¿no? Pero si hay por ahí problemas, hasta ahora no tenemos ninguna información que el día de mañana, pues, por ejemplo, la universidad se va a cerrar al mediodía por alguna actividad. O sea, no hay. Ahora, la experiencia, y eso es lo que muchas veces hemos comentado, es que suele la universidad hacer una actividad por el Día del Trabajo para los trabajadores, pues, de la universidad, ¿no? Y a veces nos dicen mañana hasta el mediodía. Ya se bloqueó. Pero hasta ahorita no hay nada, porque incluso tenemos un informe, doctor Feijó, que nosotros tenemos hasta mañana 3 de la tarde para firmar nuestra asistencia, porque ha habido un problema ahí en los primeros días, ¿no? Porque hemos ido a firmar y no estaba programado esos días, entonces lógicamente la gente ha reclamado y ha habido un error involuntario de los primeros días en los partes. Entonces mañana, bueno, el día de hoy ya en la tarde colocaron el parte y mañana los que no hemos ido el día de hoy a la universidad, mañana tenemos la oportunidad hasta las 3 de la tarde de firmar. Entonces, si el doctor Feijó dice que hasta las 3 de la tarde, entonces entiendo de que la práctica debería darse con normalidad, ¿no? O la actividad académica, ¿no? Sí, doctor, como le había mencionado, todavía no hay ningún comunicado o algo que la universidad haya dicho, así que todavía sí es la práctica el día de mañana a las 2 de la tarde. Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Por eso hasta ahora estamos quedando así que mañana nos encontramos. Perfecto, La doctor. Y otra una cosa última pregunta también, que me están consultando mis compañeros es la cantidad de preguntas que va a hacer en el teórico y en el práctico. ¿Ya está establecida de cuántas van a ser? ah, a ver, normalmente son 40 preguntas y en la práctica depende de la autora Lady, a veces suele poner 20 o 10 preguntas. Eh, si ponemos casos clínicos relacionados, por ejemplo, entonces baja la cantidad de preguntas. O sea, no es que sea un caso clínico eh, para complicarlo, ¿no? Solamente como, no sé quién me preguntó, no sé si fue en mi mesa o de repente tú. Podríamos poner, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Paciente que tiene, ¿cómo se llama? Tos productiva de una semana, se le hace el estudio de esputo, se encuentra que es un germen de gram positivo, eh, ¿cómo se llama? Diga usted cuáles son las secuencias de la coloración gram. Entonces usted tiene que ponerle el orden, cómo son, del primer reactivo hasta el último reactivo. Ahí sí tiene que poner los 4 reactivos y qué tiempo utilizan, porque ese es para valorar el examen práctico. O sea, no solamente poner el primer cristal violeta, ya, pero cuánto tiempo utilizas. Después, la secuencia, ustedes podrían tenerla, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser de forma ordenada. No pueden poner cristal violeta, safranina, lugol, alcohol acetano. No, ese desorden hace que la pregunta se anule, por más que digan, no, pero yo le he puesto bien los 4 elementos. No, tienen que ponerlo la secuencia como está. Como es desde quién es el primero y quién es el último. Y cuál es el tiempo que usamos nosotros por cada colorante o por cada reactivo que usamos. No sé si me dejo entender. Sí, doctor. Así, o sea, así va a ser más o menos el examen práctico. El Mm. examen teórico, lógicamente, está a cargo mío. Lo puedo bajar a 20 o
30 preguntas dependiendo de la cantidad de preguntas que me dan. Yo siempre pido a los profesores por lo menos 4 preguntas para yo poder escoger las mejores y ponerlo en el examen, ¿no? Eh, eh, a veces las preguntas que mandan son tan sencillas que hay que poner 40 pues, preguntas porque bajar a 20, pues todos sacarían 20. O sea, no es la idea tampoco es jalarlo, pero a veces los profesores pues, no se dan su tiempo y a última hora mandan. Hay profesores que ya me han mandado su pregunta, hay colegas que todavía, no sé si ya terminaron de dictar todo. Si es así, deberían mandarme la pregunta. Pero a veces suele que, digamos, mañana es el examen y hasta ahora en la noche yo no lo tengo el examen, tengo que amanecer para preparar el examen. Y ahí ya pues tengo que agarrar las preguntas todas, mezclar a todas, porque ya no me da tiempo para escoger. Pero si me lo mandan a tiempo, yo sí puedo escoger y hacer un examen de 20 preguntas, ¿no? Pero yo creo que va a ser entre 20 a 30, 40 no creo. Entre 20 y 30 preguntas para el examen teórico. Creo que la doctora Lady hará unas 10 preguntas. Y entonces el examen al final total serán 40 preguntas. 30 teoría y 10 práctica, ¿no? Listo, doctor. Ya cualquier cosa que suceda entre estos días para el examen me lo avisa por interno para poder comunicarle a mi base. Claro, no hay problema. Que no se asusten, ¿no? Que no va a ser examen con microscopio, que es lo que por lo menos a mi mesa le preocupaba, ¿no? La delegada también, todo, ¿cómo va a ser? Cuando yo le dije que no es con microscopio, entonces un poco ya que se tranquilizaron. ¿No? Listo, Lo que sí doctor. te digo es que independientemente si por estas cuestiones de la universidad, porque estos feriados y todo eso, el examen se corra, porque también es una posibilidad, porque al final no hemos visto todo lo que tenemos que ver. Eso sí, la teoría de micología arranca, no se posterga, por favor, porque después no va a faltar tiempo. Sí, doctor, ya me puse en contacto con el doctor Sandoval, que es el que va a dictar todas las Sí, clases de micología. exactamente, él va a ser el que, ¿ya? Muy bien, pues, delegado.